Eh, es un placer estar con todos y todas ustedes, porque muchos de ustedes querían saber más sobre Fotona, sobre el EndoTight, el EndoLift, qué se puede hacer con su SP Dynamis. Muchos de ustedes, sino que la gran mayoría, son usuarios ya del SP Dynamis. Y hoy les traímos la experta mundial en este tema, que es Montserrat Ponga, desde la ciudad de Lugo, en España, en Galicia, que ha entrenado y capacitado la gran mayoría de los usuarios de EndoTight a través del mundo. Entonces, muchas gracias, Montserrat, por estar con nosotros. Es un Muchísimas privilegio tenerte. gracias. Creo que por todos ustedes casi es la primera vez que la van a poder escuchar. Hoy en día, para darles un poco el marco a todas y a todos, la idea es que Montserrat les pueda explicar desde el A hasta la Z casi, en resumido, cuál es su experiencia con EndoTight, cuál resultado ha tenido, cómo lo ha usado, tal vez cómo fue su curva de aprendizaje, y para que ustedes puedan preguntar y sobre todo organizar, nos vamos a comunicar en los próximos días, una linda jornada en América Latina de entrenamiento que vamos a cuadrar entre febrero, marzo y abril, donde Montserrat va a estar con nosotros, tanto en México como en Colombia, para poder hacer cursos avanzados de Fotona, específicamente en la parte de EndoTight y otras sorpresas en el camino. Así que muchas gracias a los 50 conectados que están por lo pronto. Y Montserrat, por favor, el escenario es todo tuyo. Hola, muy buenas tardes aquí en España. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por invitarme a compartir con vosotros mi experiencia en este mundo del EndoTight. Hablábamos de EndoTight, EndoLift. En Fotona utilizamos la terminología EndoTight porque, como todos, supongo que todos sabéis, EndoLift es una palabra que es un término que está, tiene su copyright por la empresa Eufoton. Entonces, bueno, ya sé que nos referimos a la misma al mismo tratamiento, pero para nosotros lo vamos a hablar como término es EndoTight. Os cuento un poquito mi devenir en este mundillo de Fotona. Yo llevo trabajando con EndoTight un poquito más de 3 años. Y la curva de aprendizaje no os voy a mentir, la curva de aprendizaje pues es, es un poquito larga. Las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé con la técnica hasta día de hoy, pero yo os voy a mostrar cuál es mi experiencia con los resultados que os voy a mostrar a día de hoy, para que, bueno, poder ahorraros esos 3 años de trabajo, de estudio previo, para poder llegar a los magníficos resultados que obtengo. Y yo deciros que estoy absolutamente enamorada de esta técnica. Es uno de los primeros tratamientos que ofrezco en mi consulta de medicina estética, porque considero que es un tratamiento muy poco invasivo, por no decir nada. Es un tratamiento con una recuperación muy corta y con unos resultados espectaculares, con la gran ventaja de que tanto a la hora de provocar tensión como incluso de la reposición de volúmenes, no solo de la eliminación de grasa, sino la reposición de volúmenes, tiene la ventaja de que podemos hacer un trabajo más regenerativo y no tanto restitutivo, colocando fillers o cualquier otra de las técnicas que utilicemos. Así que a día de hoy yo lo ofrezco incluso a gente joven para mantener preservado su tejido libre de fibrosis y libre de productos que en plazos más largos nos pueda depositar la tan temida huella estética. Bueno, os voy a compartir mi pantalla para poder mostraros la iniciar retransmisión. Vamos aquí. Tal vez, Montserrat, Vale, ahí está. ¿Se ve bien? te ve perfectamente. Me gustaría mucho que tal vez te puedas presentar
Ah, formalmente vale, quién eres, por todos los que no te conocen, por favor, porque hay mucho que contar también para que entiendan tu trayectoria, por favor. vale. A ver, bueno, yo soy cirujano general eh, y después hice la especialidad de medicina estética y después de unos cuantos años en el hospital, pues me derivé poquito a poco hacia el mundo de la medicina estética, que desde hace 20 años es mi actividad, mi única actividad. Eh, yo a lo largo de estos años he estudiado muchas muchas especialidades, voy a decir, hasta llegar a lo que hoy considero que es mi nicho de trabajo, que es la medicina de la longevidad saludable, la medicina regenerativa, la medicina funcional, la medicina que realmente evita la enfermedad y trata de aportar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes y entre ellos, obviamente, está la medicina estética. Empecé a trabajar llevo muchos años en el mundo de la luz, hice un máster de luz de luz en dermatología estética hace ya cerca de 18 años y he trabajado con muchos sistemas de luz hasta que hace 4 años, casi 5 ya, entré en el mundo de Fotona y eso fue, bueno, fue un antes y un después en mi vida. Eh, de, tengo el SP Dynamis con, bueno, prácticamente todos las diferentes piezas de mano. Tengo el Star Walker, el MacWX y tengo también el Starformer. Y bueno, pues igual que todos vosotros, son equipos que están todo el día funcionando en consulta. De entre todos los tratamientos que hago, siempre me gusta mucho la combinación. No considero que el éxito está en la utilización de un único método, sino la combinación de todos, por la sinergia que se genera entre ellos. En el mundo de Fotona, quizá con lo primero que empecé fue en el mundo del tight sculpting. Tuve la grandísima suerte de poder hacer un estudio con Sdenko con una serie de pacientes y poder mostrar mis resultados en el Laja Weekend. Y del mundo del tight sculpting fue pequeño, poco a poco ir dando pasos hasta empezar en el mundo del endotight. Empecé, como os he dicho al principio, con el endotight alrededor de algo más de 3 años y mis primeros pasos fueron un poco dudosos porque yo había trabajado ya con fibras ópticas, con láser, pero con láser de 980, el láser de diodo, en el propio hospital en el que yo trabajaba y no me lo había planteado nunca como un trabajo, digamos, para embellecer. El salto a Fotona fue eso, encontrarme con una longitud de onda más segura, una longitud de onda eh, con la que yo podía incluso trabajar un poco la parte vascular y una longitud de onda que me daba una gran versatilidad tanto en cara como en cuerpo. Mis primeros pasos fueron fundamentalmente en cara, tanto para hacer tensión como para hacer lipólisis y poco a poco, puliendo un poco la técnica, los resultados han ido cada vez siendo mejores con menores efectos adversos, que quizá es de lo que más tenemos que ver. Hace un par de años presenté en el LAJA una serie de casos cuyos resultados os voy a mostrar y el año pasado o el anterior, ya no recuerdo exactamente, presenté también un trabajo del endotight combinado con T-Runner, que yo considero que quizá el hacer tensión de dentro a fuera junto con la tensión que hacemos de fuera a adentro es el sándwich perfecto para obtener los mejores resultados. Y creo que ya vale de presentaciones, que a lo mejor mis compañeros lo que quieren es ver un poquito de esta magnífica técnica. ¿Por qué utilizar nuestro SP Dynamis? Precisamente por eso, porque la longitud de onda de neodimio jack
es tremendamente segura, ya que gracias también a su afinidad por la hemoglobina nos va a permitir hacer un pequeñísimo efecto de hemostásico que nos minimiza el riesgo de sangrado. Y como tiene una magnífica difusión a través del tejido subcutáneo por su gran apetencia por el agua, nos va a minimizar el riesgo de quemadura. Voy a saltarme un poco la parte técnica, que creo que no viene al caso, quizá he hecho una presentación un poquito larga, simplemente sí que quería mostraros cómo en este estudio que realizó Zdenko ya hace unos cuantos años, podíamos observar cómo la difusión de fuera a adentro nos va a permitir focalizar el calor en el punto de emisión de nuestra fibra láser, minimizando de esta manera los riesgos que podemos obtener con otras longitudes de onda. ¿Por qué Endotight para el envejecimiento? Porque a través de esa capacidad térmica de nuestro equipo podemos provocar un doble efecto, tanto una pérdida de la grasa que en algunas ocasiones nos deforma el tejido, como la tensión que es fundamentalmente el pilar sobre el cual se sustenta el proceso más visual del envejecimiento. Las ventajas que nos ofrece Endotight yo creo que todo el mundo las conoce, y es que bueno, lo podemos hacer en consulta, es un tratamiento que nos puede llevar como mucho una hora, lo hacemos con anestesia local. Yo diría que siempre es una única sesión. Yo hasta el momento no he repetido tratamientos, no digo que no se puedan hacer. No vamos a dejar ninguna marca, puesto que la entrada de la cánula se hace a través de una incisión mínima con una de nuestras agujas 18G, y que vamos a tener un periodo de recuperación que cada vez es más corto, porque también nuestro trabajo cada vez es más específico, de tal forma que todos los efectos adversos de los que luego hablaremos cada vez se presentan en menor cantidad y durante menor tiempo. Selección de pacientes. Yo os hablo de la teoría, pero lo cierto es que yo no suelo dejar a un paciente sin trabajarle con Endotight porque no se adapte al 100% de los parámetros. Todos sabemos que tenemos muchísimos pacientes que no se adaptan a todas las reglas de selección, pero si fuésemos absolutamente puristas, la mayor parte de las veces nos quedaríamos sin pacientes. Es verdad que cuando un paciente requiere cirugía, su gold standard, su tratamiento perfecto sería realizarse esa cirugía, pero a veces nuestro paciente no quiere. Nosotros podemos ofrecerle un tratamiento que no va a sustituir su cirugía, pero que sí que nos va a dar un resultado magnífico desde el punto de vista estético, y que en cualquier caso lo que va a hacer va a ser preparar ese tejido para que, si en un segundo tiempo decide hacer una cirugía, tengamos un tejido más denso, un tejido con mayor cantidad de colágeno y con todas las fibras de tejido conectivo bien ordenadas, lo que hará que esa cirugía tenga mejor éxito. Por otro lado, pacientes más jóvenes, pacientes con un GLOGO 2, como mucho 3, son los pacientes ideales, que siempre se van a beneficiar de unos resultados fantásticos. Y en caso de que nuestro paciente tenga una gran vascularización anormal, en caso de que tenga cicatrices de acné, etc., el tratamiento lo podemos orientar no tanto solo para la producción de tensión, sino también para tratar desde dentro otra serie de patologías asociadas. Por supuesto, necesitamos nuestro SP, ese que ya supongo que todos nosotros tenemos, y trabajamos con la R27. Realmente solamente necesitamos un campo estéril con el material estéril habitual y una solución de Klein modificada para poder realizar una anestesia. La anestesia, es cierto
que que no la realizamos específicamente para que nuestro paciente no tenga dolor, que sí es cierto que es una de sus funciones. Pero la principal función, y en esto quiero hacer un pequeño apunte, la principal función de la anestesia es generar una capa de agua. Hemos dicho que nuestro SP Dynamis tiene especial apetencia por el agua, ya que vamos a trabajar con un pulso cuasi continuo, un pulso muy largo, un pulso que se mide en segundos. Eso hará que utilice el agua como vehículo para poder distribuir bien el calor. Por tanto, cuanto mayor cantidad de agua pongamos con nuestra anestesia, vamos a conseguir una mayor difusión del calor y sobre todo una preservación de los tejidos nobles, una preservación de la piel para evitar las quemaduras. Haremos puntos de entrada que son los mismos que utilizamos con cualquiera de nuestras técnicas de tensado, porque lo que vamos a procurar va a ser que nuestros ligamentos de retención falsos se hagan más gruesos para que sujeten los paquetes grasos que van a ir deslizándose y la piel que al ir deslizándose va a provocar los signos de envejecimiento. La parametrización es un poco, que os he puesto aquí, es un poco, voy a decir, aproximada, porque depende mucho de el tipo de piel de nuestro paciente, de la cantidad de agua que tenga ese paciente, de la cantidad de grasa que tenga ese paciente, de el grado de envejecimiento que tenga. Un parámetro medio pueden ser los 10 watts, pero muchas veces nos vamos a 6, 7 y muchas otras veces nos vamos a 14. Insisto en esto, todo va a depender un poco de las características de nuestros pacientes. Aquí también quiero hacer un inciso. A lo largo de estos años, en mi experiencia, lo que he ido viendo es que no es demasiado importante la cantidad de energía que emite nuestro láser. La realidad es que el resultado final depende de la densidad de energía, es decir, de la cantidad de energía que acumulamos sobre la zona que vamos a tratar, ya que esa energía nos provocará el pico térmico que vamos buscando para la consecución de resultados. Os he traído un pequeño vídeo hecho de forma casera para que veáis cómo realizo yo la técnica. Veis que que acabo de entrar por el punto del gonio, en la zona del ángulo mandibular. Yo en cara siempre, casi siempre, trabajo con la fibra desnuda, como veis. No utilizo la pieza de mano, me resulta más cómodo manejar la fibra de forma manual y veis que me muevo muy despacio. En este caso estoy trabajando en el tejido de una compañera mía, fumadora, que tiene hecho un lifting previo hace bastantes años, tiene un grado de fibrosis muy importante y le estoy trabajando con 10 watts. Lo importante, como veis, es que el movimiento de mi mano es muy lento y voy, a pesar de que me muevo en tejido subcutáneo, me muevo en un plano lo suficientemente superficial para que, como veis, podamos observar cómo la luz la luz guía de nuestro neodimio nos indica que vamos dejando el calor de forma completamente uniforme. Evidentemente el calor lo vamos a notar en nuestra mano. Nuestra mano va a ser probablemente el mejor de los termómetros. Sin embargo, aquí podéis escuchar el sonido como de palomitas, dicen muchos, el sonido que hace nuestro láser cuando comienza a hacer ese efecto de calentamiento, de ebullición del agua, ese efecto térmico, que es el que nos dará el resultado final. Esta es otra paciente que tenía un contenido en grasa bastante elevado y a la que trabajé, en este caso, con 14 watts.
vais a, a ver cómo, vais a escuchar, perdón, el sonido ese sonido, ¿me callo? Se escucha perfectamente, ¿verdad? Y lo importante, como os decía, no es tanto, ¿veis cómo se amarillea la luz? Eso es porque ya hemos conseguido la temperatura. No obstante, para estar completamente seguros de obtener resultados, como en casi todas las técnicas que utilizamos con nuestro neodimio, con nuestro SP, perdón, siempre vamos buscando alcanzar una temperatura entre los 43 y los 45 grados. Os he puesto unas fotografías con una cámara térmica en la cual se observa cómo se alcanzan esas temperaturas al paso de la fibra y cómo conforme voy saliendo, veis cómo en el punto más cercano al exterior dejo de pisar y evito provocar quemaduras en el punto de salida. Volvemos a ver cómo con el movimiento de la fibra se alcanzan las temperaturas que vamos buscando, porque finalmente ese será nuestro objetivo, conseguir esa temperatura. Os pongo muestras de pacientes con las fechas en algunos de los casos para que veáis que en los meses transcurridos el cambio estético es tan importante. Esta es una paciente a la que, como veis, pues su indicación evidentemente era una cervicoplastia, su indicación era absolutamente quirúrgica, una mujer que decidió no hacerse una cirugía y en la que trabajé con Endotight y con lipólisis, obviamente, de la zona submandibular para intentar no solo eliminar la grasa, sino retraer esa papada. En este vídeo vais a poder ver de forma más visual, valga la redundancia, el cambio tan importante que se produjo en esos 6 meses post-tratamiento. Más casos, el de una persona muchísimo más joven, en la que veis cómo sin necesidad de ningún otro tratamiento hemos conseguido esta modificación de su perfil, sin la necesidad tampoco de eliminar las bolas de Bichat, simplemente reposicionando los tejidos y la grasa en su sitio sin destruirla. ¿Veis esa modificación del ángulo mandibular y esa retracción de la zona submentoniana? Más casos, otra paciente, fijaos que aquí han transcurrido 4 meses y como hemos conseguido, sin necesidad de extracción en este caso, reposicionar todo el ángulo todo el tejido submandibular y el ángulo mandibular y la reposición de todo el tercio facial, recolocando los paquetes grasos mediales. Fijaos en esta imagen cómo las flechitas rojas nos indican hacia dónde se ha ido desplazando el tejido nuevo. Cómo hemos conseguido aumentar el volumen. Si os fijáis, la línea amarilla hacia rojo implica el aumento del volumen que se consigue. No es porque hayamos rellenado nada, sino porque al elevar el tejido, esa zona aparece más voluminosa, que es lo que vamos buscando en la zona del tercio medio cuando queremos hacer un efecto de rejuvenecimiento. En este caso, un varón, lo mismo, la eliminación de la grasa de la papada y la recolocación y la redefinición de su ángulo mandibular y de su perfil. Fijaos también con las flechitas rojas cómo todo el tejido se ha ido hacia atrás y hacia arriba. Otra imagen oblicua del mismo paciente. Es muy bonita esta imagen porque se observa cómo todo vuelve a su sitio y cómo hemos conseguido pegar toda la zona submental. Una paciente en la que quizá su imagen de efecto lifting, de efecto de tensión es poco visual. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un efecto secundario inherente a nuestro neodimio YAG, que es
normalización de la vascularización. Una mujer con una cuperosis como la que tiene ella, que bueno, tiene también una acné rosácea, veis cómo hemos cambiado con el efecto del Endotight, hemos conseguido un cambio tan importante en todo el efecto vascular. Tenemos que tener en cuenta también esta gran ventaja. Casos de corporal, los brazos son quizá de lo que más hago a nivel corporal porque se recuperan muy rápido y más o menos en unos 3 meses ya podemos obtener estos magníficos resultados. Y desgraciadamente no os he puesto más casos. Sí que os he puesto una pequeña recopilación de efectos adversos que he ido viendo a lo largo de estos años, tanto propios como de otros compañeros a quienes con los que tengo la suerte de colaborar, porque al final aprendemos entre todos. Y quizá los efectos más habituales son toda esta lista que os pongo aquí. Los hematomas y el edema son inherentes a nuestro trabajo. El hematoma porque hacemos una incisión, una vía de entrada, y el edema porque depositamos calor. Ya está, no tiene más que hablar. Pero sí que quizá esto es una de las cosas que más miedo nos suele dar: la realización de una necrosis grasa subcutánea. En este caso, os he puesto el caso de una chica en la zona submontoniana, y es una necrosis grasa inmediata que se produjo por la utilización de parámetros muy altos. En este caso, la compañera me dijo que había trabajado con 18 watts porque la persona tenía abundante cantidad de grasa. Por mucho que nos parezca, de verdad, que por mucho que nos parezca que hay mucha grasa, la mayor parte de las veces el depósito graso subcutáneo no es tanto como el que nos puede parecer. A veces parece que hay más del que hay porque lo que suele haber es un despegamiento del platisma. Yo por eso siempre que trabajo con Endotight previamente realizo una ecografía para ver cuáles son en qué parámetros me tengo que mover. Eso me da seguridad. Eso os lo enseñaré si tenemos la oportunidad de vernos en persona. Veis que una necrosis grasa se traduce en una escara necrótica que requerirá su antibiótico-terapia, por supuesto, requerirá su exéresis y requerirá tiempo para ir curando. Y posteriormente, todos los que disponemos de nuestra tecnología Fotona podremos trabajar sobre esa cicatriz para evitar que a nuestro paciente le quede ningún efecto secundario. Otro caso suele ser esa misma necrosis grasa, pero que se produce de forma tardía. ¿Y esto por qué es? Porque hemos depositado un exceso de energía que nos va a provocar que el calor acumulado tienda a salir, provocando primero una flictena que posteriormente se transformará en una pequeña escara y nos dejará una lesión mínima con el paso del tiempo. Otra que es bastante poco habitual y que yo os cuento que la provoqué con mis 2 primeros casos, tuve este efecto adverso, que es una hemiparesia por afectación de la rama marginal. Se produce por depositar excesivo calor en la zona de salida de la rama y por irnos demasiado superficial, porque sabéis que esa es una zona en la cual la rama marginal se superficializa bastante. Es un efecto temporal, es un efecto que pasa, la verdad es que pasa solo. No he visto que mejore la utilización de corticoide, no solo yo, en la bibliografía todo lo que está escrito no mejora con corticoide, y yo, en mi experiencia, lo que veo que mejor va es la utilización de dosis elevadas de complejo vitamínica B. ¿Para qué? Para recolagenizar el perineuro de la rama. Otra que ya he visto en menores ocasiones, pero que también tiene mucho que ver con el depósito térmico, es las reacciones acneiformes y la aparición de un eritema persistente que casi siempre tiene que ver con el exceso de energía, el exceso de calor. Y ahí tenemos que saber controlar
la inflamación. Y luego, por último, un efecto adverso muy, muy poco común que he visto en una única paciente, haciendo precisamente una formación a un compañero que vino de Australia. Tuvimos el caso de una paciente a quien prácticamente 3 semanas después de realizar el Endotype le empezó a aparecer una inflamación de las glándulas submaxilares. Como veis en la imagen, en la imagen ecográfica, la glándula está inflamada, pero no está obstruida. Y mediante el tratamiento convencional con antibióticos y antiinflamatorios, el proceso se solucionó de forma completamente sin ningún efecto adverso en el largo plazo. Esto es todo lo que quería contaros. Yo creo que lo más interesante ahora puede ser que hablemos entre nosotros, que me preguntéis cosas y que pueda contaros un poco mi experiencia con las dudas que tengáis. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, digamos, un poco de tu experiencia y tratamientos con Right. ¿Sí? Había 2 preguntas, por lo pronto, de Isaac Castillo, y por favor, los que tienen otras preguntas, adelante. Primero, el doctor Castillo quería saber si combinas esto con algún, o sea, ese tratamiento endotype con alguna lipoaspiración en algunos casos, ¿o no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos abundante cantidad de grasa, no hago distinción si estamos hablando de la cara o estamos hablando de alguna zona corporal. Aquí hay una pequeña discusión entre si aspirar o no aspirar cuando las cantidades son pequeñas. Yo siempre aspiro, siempre. Lo que he visto a lo largo de este tiempo es que el resultado es mejor y más rápido. Siempre todo lo que ayudemos al cuerpo a acortar los tiempos de inflamación es tiempo que ganamos para mejorar los resultados. Cuando estamos hablando de un pequeño depósito graso, por ejemplo, en la zona submental, a veces ahí podemos hablar de que hacemos una extracción de 5 o 10 centímetros cúbicos. Es muy pequeño, pero el movimiento de nuestra cánula con la aspiración, esa presión negativa que aplicamos para la extracción, muchas veces solo de la tumescencia que hemos utilizado para la anestesia, nos favorece el colapso y el pegamiento posterior y acorta el tiempo de recuperación. En el cuerpo, por supuesto, siempre aspiro porque no podemos dejarle a nuestro sistema de drenaje la responsabilidad para la eliminación, amén de que, como todos sabemos, casi cualquier líquido que se queda estancado en el cuerpo tiene mucho riesgo de infectarse. Si hay algunas zonas de riesgo donde no se puede realizar. A ver, a nivel facial tenemos varias zonas de riesgo. La salida trigeminal. A lo largo si hacemos una revisión bibliográfica sobre los efectos adversos del Endotype en cara, con lo que menos nos encontramos es con la lesión trigeminal, pero la hay, está documentada. Yo solo la he visto con la longitud de onda 980. No la he visto ni con la 1064 ni con la 1470, que son los dos sistemas. Nuestro SP 1064, el endolifting, el eufotón, es 1470. Con estas dos longitudes de onda, quizá porque tienen más apetencia por el agua, no la he visto datada. Pero, ojo, con entradas por debajo de las zonas ligamentosas. En la salida trigeminal tenemos que tener en cuenta que hay ramas muy superficiales que podemos lesionar. Otra de las zonas de riesgo que no tenemos que evitar, pero sí saber manejar, es la salida de la rama marginal. Cuando trabajamos el brazo, por ejemplo, tenemos que tener también en cuenta mantener la distancia de la salida de la rama cubital, porque ahí también podemos provocar una paresia. Y a nivel corporal, el resto de las zonas
me parece que son muy seguras, la verdad. Otra de las zonas de riesgo. Si vamos a trabajar la zona frontal, perdón, es trabajar siempre lo suficientemente superficial y siempre de la línea medio pupilar hacia afuera para evitar tocar ramas trocleares o la rama supraorbitaria, por supuesto. Ya, esas son. Las preguntas al puesto de llegar. ¿Cómo usar la cánula R27? Perdón, no Tranquila, escucho correctamente. tranquila. ¿Cuándo usar o no la cánula R27? Ajá, vale. En cuerpo, siempre utilizo la R27. Hay algunas veces que en cuerpo, para pulir alguna zona pequeñita, sobre todo las zonas que van alrededor de la rodilla, también utilizo la fibra desnuda. Pero en líneas generales, la fibra desnuda la utilizo para cara y cuello. Y como digo, para esas zonas de alrededor de la rodilla, pero el resto del cuerpo, brazos, cara interna de piernas, zona peritrocanteria, abdomen, flancos, para todo utilizo la R27. ¿Cuánto es el proceso inflamatorio promedio del paciente y si llevan algún tratamiento post? A ver, yo habitualmente lo que hago es una profilaxis antibiótica inmediatamente antes de hacer el procedimiento, que me cubra las siguientes 5 horas de trabajo para poder evitar, para prevenir, perdón, cualquier infección. Después, no suelo utilizar antibiótico para días posteriores, salvo que tenga un paciente diabético, mi tratamiento me haya parecido que ha sido demasiado traumático por la razón que considere o porque veo que he hecho que mi trabajo no ha sido suficientemente fino. En ese caso sí que les doy antibiótico para los siguientes días en casa. Inmediatamente después del tratamiento yo pongo frío local intenso. El frío a nivel facial me evita el edema excesivo y me evita la necesidad de utilizar compresión elástica, me evita tener que utilizar mentonera. A mis pacientes les pongo durante 2 días, durante las siguientes 48 horas, les digo que se pongan guisantes, que son muy cómodos, que se adaptan muy bien al tejido y que lo pueden sujetar con un pañuelo, con la misma mentonera si ya disponen de ella, y que durante esas 48 horas solo se lo quiten para ducharse. A las 48 horas la inflamación, el edema es prácticamente invisible y se incorporan a su trabajo de forma habitual. Cuando ha habido mucha extracción, cuando el trabajo ha sido más abigarrado quizá, sí que les indico que utilicen la mentonera durante una semana en el momento en el que llegan a casa y que la tengan puesta durante la noche. El problema de la mentonera suele ser casi siempre que provoca mucho ronquido porque nos cierra la glotis, entonces, bueno, suele ser bastante incómoda. Entonces, bueno, cuanto más les podamos evitar la utilización de la mentonera, la verdad es que el frío hace que apenas la necesiten. Otra cosa diferente es a nivel corporal. Yo a nivel corporal les mando poner la compresión elástica habitual, bien los manguitos, la faja, los leggings, dependiendo de la zona que hayamos tratado. La primera semana que no se la quiten salvo para ducharse y a partir de ahí durante el primer mes que la tengan puesta todo el tiempo que en el cuerpo es mucho más fácil tolerarla. Realizamos, por supuesto, tratamientos de drenaje linfático 2 o 3 veces por semana durante las siguientes 3-4 semanas, dependiendo de los casos, y habitualmente les permito que se incorporen a su actividad física alrededor de los 15 días después del tratamiento. A nivel facial, que es quizá lo que más hacemos, eh, en 2-3 días apenas apenas se nota que se ha hecho nada. La gente se incorpora a su trabajo y no se nota nada.
algunos mensajes? ¿Por? Claro, claro, todo lo que sea. Ok. Y antibiótico, luego del Sí. Endotype, ¿cuál es? Cuando tengo que dar antibiótico después suelo utilizar casi siempre la amoxicilina con clavulánico, porque es quizá el que cubre el mayor espectro a nivel de piel. Cuando ha habido un efecto adverso, tipo las escaras, las escaras necróticas que hemos visto, ahí por supuesto hay que utilizar ciprofloxacino a dosis altas, 600, 800 miligramos al día. Y la verdad es que ahí el tiempo de antibiótico suele ser largo, a veces 3, 4 semanas, dependiendo un poquito pues de cada caso. Pero en líneas generales, yo en consulta, como antibiótico profiláctico, utilizo 2 gramos de amoxicilina, 3,75 de clavulánico y lo doy como dosis única para cubrir el acto médico. Sí. Otra pregunta de Liliana. ¿Cuántos joules coloca por zona? Ejemplo, papada, en mi cara. ¿Cuántos joules más o menos son? Bueno, yo voy a hablar de mínimos, porque los máximos ya son difieren mucho de unas personas a otras dependiendo del volumen y de la cantidad de grasa. Hablaría de un mínimo. Yo suelo hablar voy a decir triángulos. Espero que se me vea. Si no se me ve, me avisáis. Te vemos perfecto. Si hacemos una entrada desde Gonion, mi primer triángulo es este, cogiendo por encima y por debajo de la rama mandibular. En este triángulo yo voy a poner un mínimo de 1000 joules. En este triángulo voy a poner un mínimo de 1000 joules. Y en este triángulo voy a poner otro mínimo de 1000 joules. ¿Se me ha visto correctamente? Después, en mi entrada desde la zona ligamentosa cigomática, yo voy a hacer un triángulo que me cubra toda la línea del surco nasogeniano, y en este triángulo yo voy a dejar un mínimo de 700, 500, 700 joules, mínimo. Y en este otro triángulo, ¿lo veis? Cogiendo todo el surco mentolabial, hablaremos de más o menos otros 500, 700 joules. Y en este otro triángulo, que va pegadito a toda la zona fija, a la zona no móvil de la cara, haremos otros 500 joules. Hablo de mínimos siempre. ¿De acuerdo? Hay un último triángulo para trabajar toda la zona que confluye de los dos laterales submandibulares. Y en este triángulo trabajaré también un mínimo de 500-700 joules. A veces esos 1000 se transforman en 3000 y otras veces esos 1000 se quedan ahí, en 1000, 1200, dependiendo de si solo queremos conseguir tensión o de si queremos también eliminar tejido graso y conseguir tensión. ¿Ah? Eh, A nivel de pregunta. brazos, por ejemplo, perdón, a nivel de Ujú. brazos. A nivel de brazos, yo hablaría de un mínimo de 3500, 4000 por brazo, mínimo, mínimo. Que a veces, sobre todo cuando tenemos mucha grasa, se transforman en 7500, 8000. Los máximos ya dependen de cada caso. Es complicado Bueno, dar pautas estándar. eso te hace entrenamientos y por eso también la curva de aprendizaje, que es importante que todos pasen por eso. De hecho, hablando de Sí. curva de aprendizaje, hay una pregunta desde Querétaro con la doctora Lievana, donde ¿cuáles serían los mejores pacientes para empezar a realizar ese tratamiento? ¿Y cuáles pacientes sería mejor no realizar el tratamiento? A ver, yo para empezar realizaría casos sencillos en cara y como mucho submento, no me metería en todo el cuello. Trabajaría brazo y trabajaría la zona central del abdomen. Los pacientes ideales serían eh, tanto varones como mujeres entre, voy a decir, los 30 y los 55, con un grado de flacidez, hablaría de un gluco 2,
dos, no tres, y con poquita cantidad de grasa. Pacientes que no trabajaría en el inicio son pacientes que van buscando un resultado quirúrgico, eso desde luego, pacientes con un elevado grado de flacidez, pacientes que cuando tú lo ves, lo que dices es necesito pinzas para sujetar, por decirlo de alguna forma visual, pacientes que tengan un exceso de cantidad de grasa y pacientes que tengan un gran despegamiento del tejido por ese exceso de grasa o por grasa previa, porque también es muy habitual, por ejemplo, que sobre todo en la zona del abdomen, personas que han adelgazado muchos kilos y que tienen una gran flacidez, vayan buscando en este tratamiento un resultado equivalente al de una abdominoplastia. Eso es imposible. El trabajo quirúrgico es quirúrgico. Lo podemos mejorar, pero no es alternativo. No es alternativo en esos casos. Y pacientes, algo muy importante, pacientes que tengan unas expectativas diferentes a las reales. Es decir, pacientes que vayan buscando un efecto lifting quirúrgico. No es un paciente para tratar, en absoluto. Pregunta más técnica, o sea, ¿por qué Sí. usas 600 y no 400? Sí, utilizo la fibra de 600 de forma habitual por razones prácticas. Es una fibra que pasa perfectamente a través de la incisión de una aguja 18G, como utilizamos con cualquiera de nuestras cánulas. Es una cánula, o sea, una fibra que tiene suficiente diámetro, suficiente rigidez, perdón, para moverme en el plano correcto sin necesidad de estar insertada en una cánula y lo suficientemente fina como para no provocar mucho edema traumático por el paso de la propia fibra. Solo utilizo, y luego también porque me dispersa muy bien el calor y hace que el tratamiento sea más corto, que tarde yo menos en hacer el tratamiento. Utilizo una fibra de 400, sí que la utilizo cuando trabajo la bolsa palpebral, porque ahí la fibra de 600 difunde demasiado el calor y me produce muchísimo edema y al final una blefaroplastia quirúrgica se me recupera mucho más rápido que el trabajo que puedo hacer con la fibra óptica. Entonces, en el caso de las bolsas palpebrales sí que la trabajo con la fibra de 400. En el caso del trabajo sobre ceja sí trabajo con una fibra de 400, pero en el resto trabajo con 600 por pura practicidad. Quiero saber, la doctora Gabriela, si podemos, si has hecho o si se puede hacer el erbium al mismo tiempo que el endolaser, que el endotite. Es una magnífica pregunta, muchas gracias por hacerla. Yo en muchos casos, muchos casos, inmediatamente después de terminar el endotite, aprovechando que tengo a mi paciente con anestesia, hago un herbio fraccionado, generalmente con la FS01, para trabajar la parte superficial de la piel y favorecer pues, la eliminación de cicatrices, cerrar el poro, en fin, para aquellas zonas, esos casos en los que utilizamos nosotros nuestro fraccionado. Pero sobre todo con lo que más trabajo de forma inmediata es con el Fractat, con el Stawalker, con el MacWX, hago un fraccionado fotoacústico que se recupera un poquito más rápido y que me minimiza el efecto inflamatorio del fototérmico, del herbio. Y luego lo que sí que trabajo muchísimo es al cabo de un mes o mes y medio, sobre todo en cara, también también en cuerpo, la verdad es que ya lo he metido en todo, trabajo mucho con el T-Runner para hacer un smooth con 10-11 stacks y trabajar la tensión desde fuera, la tensión superficial. De la misma
combinación. Pues justamente Rosario, doctora Rosario, aquí en la Ciudad de México, si lo combinas con el T-Runner en la misma sesión. Sí. No, en la misma sesión no, porque eh, eh, pensemos que el Herbio va a utilizar agua para transmitirse. Nosotros tenemos el agua que la hemos calentado muchísimo con nuestro neodimio desde dentro. Si hacemos un runner desde fuera en el momento, todo ese agua caliente se nos va a evaporar y podemos favorecer tener efectos adversos que quizá no nos hubieran aparecido si seguimos calentando, si seguimos evaporando ese agua. Eh, Después alguien que quiere quedarse anónimo. ¿Es Sí. prudente combinar el Endotite con tratamientos externos como smooth o piano? Y si sí, Sí. si estaría en la misma sesión. A ver, creo que esto ya lo hemos contestado. A ver, el piano, bueno, yo no lo haría en la misma sesión, porque el piano intenta remedar lo que acabamos de hacer con nuestra fibra óptica desde dentro. Pensemos que el piano es un pulso también muy largo, un pulso de segundos, que gracias a la aplicación de frío externo vamos a conseguir hacer que penetre hasta el target, hasta la grasa. Eso ya lo hemos hecho con nuestro Endotite, con nuestra fibra óptica, con lo cual no tiene mucho sentido hacer otro tratamiento con idéntico objetivo. El T-Runner, el Smooth, en el mismo momento, insisto, creo que el agua está ocupada en lo que acabamos de hacer con la fibra. Ahora bien, al cabo de un tiempo, entre 4 y 6 semanas, cuando ya el tejido está desinflamado completamente, realizar L-runner o realizar piano con una pieza de mano eh, solo tiene sentido si mm, todavía queda algo de grasa en la zona que hemos trabajado y o si tenemos eh, flacidez profunda, si cuando tú pellizcas notas que el tejido en profundidad está suelto. En ese caso podríamos realizar tensión profunda con el piano. Yo hasta el momento no he hecho piano después de trabajar el Endotite, ni en cara ni en cuerpo, porque ninguna de estas dos circunstancias se me han dado. Lo que sí que hago muy, muy habitualmente, por no decir casi en todos los casos, es utilizar el smooth. Al cabo, como digo, de 4 o 6 semanas, cuando el proceso inflamatorio profundo ha desaparecido, utilizo el smooth para, de fuera adentro, esas 600.000 micras que podemos penetrar con el calor del nervio, nos va a provocar esa termocontracción superficial de un lado y ese nuevo estímulo, tanto en el queratinocito como en el fibrocito, para tensar, ayudar al trabajo que hemos hecho desde fuera, tal y como si fuera un sándwich. Eh, Otra pregunta de protocolos, bueno, más que combinados, es, doctora Rosario, ¿qué quieres saber? Si has trabajado con otras longitudes de onda como 980 o 1470, ¿y cuál sería en tu experiencia los mayores diferencias y ventajas de usar la 1064? Es una pregunta buenísima. Vamos a ver, sí, he utilizado las tres. Es que tenemos La doctores 9, buenísimos, igual que tú. Sí. desde luego, muy bueno, Eso cuanto es la más, familia Fotón. Eso es la familia Fotón. efectivamente, es verdad, es verdad. Vamos a ver, 980. Eh, el- el- es una longitud de onda que tiene un poco más apetencia por la grasa y menos apetencia por la grasa. Es una longitud de onda muy eficaz cuando hablamos de grasa local, pero, pero, tiene y pongo un pero muy grande, tiene una termodifusión muy, muy superior a la que tiene nuestra longitud de onda. Eso implica que tenemos mucho riesgo de provocar quemaduras. Es de hecho quizá con la longitud de onda con la que hay
mayor número de efectos adversos datados. Me voy al otro extremo, al 1470. 1470 es una longitud de onda con más apetencia por el agua que la nuestra. Está en un pico de absorción superior al que tiene 1064. Da unos resultados buenísimos. Es cierto que necesitas aplicar menos densidad de energía para obtener ese efecto de retracción. Y también tiene muy poca difusión de calor, lo que le hace una longitud de onda muy segura. Ahora bien, no es tan eficaz sobre la grasa, porque está en un espectro de la curva con mucha apetencia por el agua. Es cierto que la grasa va a terminar destruida por el propio calor, pero lo que yo puedo observar, y tengo pacientes a quien les he hecho un hemilado con 1470 y un hemilado con 1064, por eso puedo hablaros de estas diferencias. El efecto inflamatorio posterior es menor con 1470, pero en el medio largo plazo, a partir de los 2-3 meses, no hay ninguna diferencia de resultados con la misma mano. Porque claro, dos personas distintas siempre van a obtener resultados distintos. Pero en mi caso, que he trabajado, son mis mismas manos con dos longitudes de onda distintas en una misma persona, el resultado a los 2-3 meses no difiere. Es algo más rápido con el 1470, pero no hay diferencia en el medio a largo plazo. Recomienda después continuar con ultrasonido y en qué tiempo posterior al tratamiento se podría continuar con ultrasonido. Eh, Ultrasonidos, supongo que se refieren a los ultrasonidos focalizados, a los IFU. Estamos hablando de profundidades diferentes. Un HIFU siempre va a provocar columnas de termocoagulación que van a intentar buscar el nivel suprafascial para hacer una tracción, una tensión por debajo del plano al que nosotros podemos llegar con nuestro 1064. Me parece que son tratamientos sinérgicos, no excluyentes, dependiendo del grado de envejecimiento del paciente. Si yo tengo un paciente que va a requerir todos los planos, de arriba a abajo, yo primero empezaría por el plano profundo, es decir, primero trabajaría con ultrasonidos focalizados. Al cabo de 2-3 meses mejor de haber realizado ese tratamiento, cuando ya he empezado la respuesta fisiológica frente a ese tratamiento, sería cuando empezaría en el siguiente plano. Debo decir que después de haber trabajado bien con unos ultrasonidos focalizados, dudo que lleguemos a necesitar trabajar con un endotight. Yo creo que con un tight sculpting sería suficiente, creo yo. Yo la verdad es que sí dispongo de ultrasonidos focalizados, pero en mi experiencia duelen tanto que el paciente no suele querer repetir. Es mi experiencia, ¿eh? Yo aquí no voy a sentar cátedra de nada, cuento mi experiencia. Y sin embargo, el recuerdo del trabajo realizado con Endotight al paciente se le antoja siempre agradable. No tiene recuerdo de sufrimiento, no tiene recuerdo de un mal post. Entonces, no es un tratamiento que no repetirían. El ultrasonido también en mi experiencia, esto es solo mi experiencia, no tiene unos resultados tan homogéneos entre los diferentes pacientes como tiene el Endotight. El Endotight es un resultado, o sea, es un tratamiento, como todos sabéis, cualquier cosa que hagamos con nuestros equipos son absolutamente manodependientes. Mientras que
el trabajo que hacemos con los ultrasonidos focalizados no dependen solo de nuestra mano, la mayor parte de las veces depende de la respuesta de cada uno de nuestros pacientes y estamos sometidos a miles de variables que no podemos controlar. No sé si he contestado. Regresamos a la frontera con Estados Unidos, en Tijuana. Si la has utilizado en celulitis, el Endotype. Sí, 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 por supuesto que sí. He utilizado el Endotype tanto después de liposucciones para, voy a decir, corregir eh, esos pasos de cánula que a veces quedan, después de la cirugía del lipedema, que suele dejar muchísima flacidez, y ahí el Endotype va fantástico, y también en aquellas personas que tienen hoyuelos de celulitis localizados, para hacer un efecto de desbridamiento como el que hacemos con las cicatrices de acné, que por cierto también utilizo el Endotype para desbridar la cicatriz de acné que se recupera, hacer una subcisión. ¿Vale? En la celulitis lo que consigues es soltar esa brida y después con el paso de tu fibra óptica la vas homogeneizando. Y ahí sí, por supuestísimo. Después, el trabajo que hagamos con nuestro T-Runner es fundamental para después procurar un alisamiento de la parte superficial. Sí, sí. Hay dos preguntas que creo que ya respondiste, pero las voy a decir. Mm. Una es cómo lo combinas en la parte facial de Endotype, tanto con el L y el T-Runner, creo que ya lo respondiste, pero si quieres declarar algo, y si lo haces en la misma sesión, o si hay que esperar un mes. Pero bueno, ya eso lo aclaraste, creo. O el L-Runner para ti también aplica. Mira, yo el L-Runner ya no lo utilizo después de haber, en cara, ya no lo utilizo después de haber trabajado con el Endotype porque ya no suele quedar grasa. Mm. Cuando tú haces una ecografía al cabo de los meses de haber hecho un Endotype, te sueles encontrar con un tejido subcutáneo de como mucho 1,5 milímetros. Ahí ya no hay, o sea, es el tejido mínimo que debemos de tener. Ahí ya no tiene como objetivo la utilización del L-Runner desde el punto de vista del trabajo sobre grasa, y desde el punto de vista de tensión profunda ya tampoco es necesario porque podemos llegar a 600, a 1000 micras con nuestro T-Runner trabajando en smooth, con lo cual ya no le veo necesidad de meterme tan profunda con el L-Runner. Siguiendo con el T-Runner, ¿cada cuántas semanas y número de sesiones? Nuevamente. Sí, a ver, yo de forma habitual cuando trabajo el tight sculpting, siempre lo trabajo cada 15 días y a nivel facial trabajo 6 sesiones y a nivel corporal trabajo 8 sesiones. Ese es mi protocolo de trabajo y con el que presenté los resultados que están en el LAJA, lo podéis ver todo el mundo. Cuando trabajo con el T-Runner después de haber realizado un Endotype, en cara trabajo al cabo de 4, 6 semanas, hago la primera sesión y hago 2 o 3. En alguna ocasión se me ha ido a 4, también debo decirlo, depende un poco de, sobre todo, el despegamiento platismal. Pero en una cara normal, habitualmente con 2, como mucho 3 sesiones separadas entre sí 15 días, suele ser suficiente. Y en corporal, 4 sesiones después del Endotype. Separadas entre sí 15 días también. ¿Por qué 15 días? Por conseguir un efecto acumulativo. Como sabéis, el T-Runner, o sea, el smooth tiene un doble efecto. El efecto inmediato, esa termocontracción que yo les explico a mis pacientes, como cuando tú acercas un cigarrillo a un plástico, se produce ese efecto de termocontracción inmediata. Y luego tenemos un efecto a medio, largo plazo, ya provocado por la regeneración de colágeno a través de las proteínas de shock térmico y toda la cascada de factores de crecimiento que ello provoca. Sobre el fibroblasto, sobre el mioblasto, sobre el adipoblasto, sobre todas las estructuras
primigenias. El hecho de que esto es un estudio del doctor Adrián Gaspar, al que todos conoceréis porque es nuestro capo di capi. Él hizo un estudio en el cual se observaba cómo entre los 9 y los 11 stacks del smooth se conseguía el mayor número de procolágeno. Y el hecho de trabajar sobre esas fibras procolagénicas cada 15 días iba provocando un efecto acumulativo que aumentaba el umbral de resultado después al terminar el número de sesiones. Por esa razón lo utilizo de forma quincenal. Tres últimas preguntas, si hay más las respondemos también, ya que estamos todavía bien de tiempo. Respondiste, pero tal vez aclara nuevamente. La doctora Alejandra Aguilar quiere saber cuánto tiempo en promedio se inflama el paciente. ¿Qué es la recomendación que le podemos decir a un paciente para que él mismo sepa? Muy bien, gracias Alejandra. Vamos a ver. Habitualmente en facial, con la utilización de frío local, 2-3 días. Visual. El paciente se va a notar al tacto inflamado más o menos una semana, pero visual de forma social 2-3 días. A nivel corporal, como vamos a poner un sistema de compresión elástica sobre con la ropa puesta, no se nota nada. ¿Cómo eliges los parámetros 8, 10 o 12? Perdón. Perdón. Sí, lo elijo en función del grosor de la piel de mi paciente, del grado de flacidez y de la cantidad de grasa. También me influye el grado de hidratación de la piel. Por ejemplo, una paciente con un tejido como el mío, un tejido elastósico, un tejido delgadito, un tejido con poca grasa, un tejido con un buen nivel de hidratación, nunca pasaría de 8, porque va a difundir muy bien el calor. Trabajando de forma lenta, enseguida voy a escuchar ese chisporreteo que me dice que he conseguido la temperatura, además de la cámara térmica, y evito el riesgo de quemadura por exceso de energía. Voy a trabajar con un paciente con 12-14 watts, cuando hablamos de cara, solo en zonas con un panículo adiposo muy grueso o cuando mi paciente, sobre todo varones, tienen un tejido cutáneo muy grueso. Ante la duda, yo la verdad es que siempre suelo trabajar con ecografía para ver en qué niveles de grosor de dermis me estoy moviendo. Cuando lo haces de forma empírica, voy a decir, 12-14 watts en varones es muy habitual, y en personas que tienen un panículo adiposo alto. No obstante, en mi experiencia, os repito, es más seguro trabajar con menos watts, moviéndote más despacio y haciendo el mismo acúmulo de energía, aunque tardes más, que poner energías muy altas que aumentan mucho el riesgo de lesionar el tejido, lesionar la piel. Y lo que también he visto a lo largo de este tiempo es, insisto, que la potencia, los joules que ponemos, o sea, los watts que ponemos, la potencia, no hace la diferencia de resultado. La diferencia de resultado la da la técnica y la densidad de energía acumulada. Veo que acá le ponen una anteúltima. Entonces, doctora, ¿puede repetir, por favor, la cantidad de solución de Klein que usa en cara? Gracias. A ver, utilizo una solución de Klein modificada. Para 1 litro de suero fisiológico utilizaríamos 20 mililitros de lidocaína al 2%, es decir, 40 miligramos de lidocaína. Utilizaríamos 10 o 12 centímetros cúbicos de bicarbonato para tamponar el pH
y utilizaríamos 1 miligramo de adrenalina. Cuando trabajamos en cara, habitualmente utilizamos 60, 50, 60, 70 centímetros cúbicos de suero fisiológico, con lo cual lo que prepararíamos sería una solución sobre 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico, con lo cual pondremos 2 miligramos o sea, 4 miligramos, perdón, de lidocaína, utilizaríamos 0,1 centímetro cúbico de adrenalina y yo con lo que no suelo nunca cambiar de cantidad es con el bicarbonato, porque cuanto más tamponemos el pH, es verdad que el bicarbonato disminuye un poco la vida media de la lidocaína, pero es que en 1 hora estamos listos, no necesitamos que dure mucho más. Y una pregunta de la doctora Rosario Pérez. ¿Qué cámara térmica utiliza? Si Ah, solo lo usas cuando haces estudios clínicos o la usas siempre cuando haces el tratamiento del paciente. no, a ver, al principio para hacer todos mis estudios y conseguir llegar a un punto de seguridad de resultados, sí que la utilizaba en todos los pacientes, en cada uno de los trazados que voy haciendo en forma de abanico. Lo que ocurre es que al final tus manos tienen la sensibilidad térmica y ya no la necesitas. Y a día de hoy la verdad es que solamente la utilizo cuando tengo dudas de que estoy llegando, porque o bien no escucho el sonido de mi láser, de la fibra, o bien no consigo ver de forma nítida la luz. Hay personas que tienen problemas de drenaje linfático en los cuales voy a decir que el líquido tumescente se vuelve un tanto opaco y eso hace que veas peor la luz del láser y que escuches también peor e incluso que la transmisión del calor a tu mano sea menor. En esos casos sí que suelo utilizar la cámara térmica. Os la voy a enseñar, si me permitís un momentito, que la tengo aquí. Eh, a ver si consigo enseñárosla. Me la compré en Amazon, santo Amazon, Sí, y todas las es mismas. esta. Es Sí. esta. Otras ¿La veis marcas usan bien? la misma y la recomendamos también por cualquier tipo de estudios. Es muy bueno. Es simple Sí, y cuesta unos par de dólares, no es tan cara. sí, sí, sí. Es pagable. Sí, sí. Muy bien. Pues no veo más preguntas en el chat. Si alguien más tiene una pregunta extra que quiera hacer, por favor, adelante, porque... no, sí, hubo más, perdón. No, qué excelente tu charla. Y Gracias. doctor Alan, perdón, de Argentina, ¿se puede realizar en rostro si el paciente previamente realizó bioestimuladores o radies o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, una cosa que vais a observar cuando os enamoréis de este tratamiento como yo, es que muchos de nuestros pacientes vienen con tratamientos previos que les han provocado fibrosis. Por ejemplo, la hidroxiapatita cálcica es una sustancia que promueve un grado de fibrosis importante. Es cierto que a veces es lo que vamos buscando, porque es lo que sujeta un poquito la piel, pero bueno, a mí personalmente, que ya os he comentado que voy buscando un poco más la regenerativa, la fibrosis no me agrada mucho. Eh, Prefiero un tejido reposicionado elástico que un tejido endurecido. Cuando tú trabajas con un paciente que tiene mucha fibrosis, con el Endotight la vas a deshacer por completo, pero por completo. Y si tú al cabo de, yo qué sé, 1 año de haber hecho el Endotight, entras con una cánula, vas a notar que vas nuevamente como si el tejido fuera virgen. Si tú has trabajado con bioestimuladores, si tú has trabajado con radies y quieres hacer el Endotight, piensa que un bioestimulador a los 21 o 24 días de haberlo colocado, ya ha provocado su efecto. Y un bioestimulador habitualmente no queda en el tejido. Otra cosa distinta es el radies. El radies es estable, aunque lo utilices diluido como bioestimulador o lo utilices como relleno o como tensor. Un radies hasta los 3 meses no es estable, con lo cual,
Si no quieres deshacer tu trabajo previo, espera por lo menos 3 meses para hacer un endotype. En caso de que tengamos la suerte de tener un paciente al que tú le vas a programar su tratamiento, primero el endotype y luego lo demás. De Ingrid Vidal, que pregunta si después de ya respondiste, cualquier tipo de masaje después de endotype lo recomiendas. Estamos de acuerdo, cualquier tipo de masaje es Sí. bueno. Sí, el drenaje. Lo que no recomiendo es la realización, por ejemplo, de ondas de choque o de alguna otra tecnología, aparatología que provoque aumento del calor, porque vamos a volver a generar el edema. Pero trabajar con una radiofrecuencia en capacitiva, nunca en resistiva y siempre en atermia, trabajar con una endermología. Yo adoro la LPG, es mi niña bonita. Y por supuesto, con el drenaje linfático manual es, bueno, yo diría que indispensable, porque además de aliviar al paciente en ese proceso edematoso, es que mejoras el resultado, porque cuanto antes se pegue, mejor será el resultado de tensión. El post-tratamiento de endotype es lo mejor que podemos ofrecer a su paciente para evitar edema y mejor recuperación. Ujú. No hay más preguntas. Nuevamente, Montse, muchas gracias. Solamente dos Gracias a cosas antes vosotros. que se nos vayan todos. ¿Por qué hicimos este webinar? Porque muchos de ustedes lo preguntaron de cómo podemos hacer el endotype con Fotona. Pues ya hay un camino oficial que nos da Fotona. Gracias, Montse, a dar este camino. ¿Qué significa? Desde el próximo año, en los distintos países, que sea México, Colombia, donde estamos presentes como Modular, van a poder adquirir las fibras para poder hacer el endotype. Pónganse en contacto con su asesor comercial o los de la compañía con cual están en contacto, les ayudaremos. Y vamos a dar secuencias. Hablas de Adrián Gaspar hace un par de minutos. El doctor Adrián Gaspar va a estar en México con nosotros a finales de enero. Les vamos a mandar en el chat la invitación, donde vamos a hacer un curso compartido de Fotona con protocolos de exosomas, muy interesante. Y justamente en secuencia, la idea es que, como lo dirigimos en Colombia, perdón, Vanessa, me estoy equivocando. El doctor Adrián Gaspar va a estar en Colombia, donde haremos exosomas con Fotona y también un curso contigo tanto en Colombia como en México, Montse, donde vamos a poder hacer un curso profundizado a todos los que van a adquirir las fibras para poder hacer el endotype. Vamos a hacer casos teóricos y prácticos juntos en México y en Colombia. Entre febrero y marzo estamos cerrando la fecha. A la brevedad se les avisaremos. Y último caso para todos ustedes que son usuarios de Fotona, para que sepan una gran noticia, tanto México como Colombia ya fuimos avalados por Fotona para hacer LAHA Institute, es decir, para poder hacer cursos oficiales de Fotona, donde con mayor frecuencia va a haber esos tipos de webinar y cursos prácticos en nuestras instalaciones en Bogotá, en la Ciudad de México, que les va a permitir tener un certificado a ustedes o los funcionarios que trabajan con ustedes en la clínica o médicos que trabajan con ustedes de Fotona oficial para poder operar los equipos. Así que la fibra es un solo uso. No, la fibra se puede usar muchas veces, Montse. ¿Cuántas veces una fibra se puede usar? A ver, realmente la fibra que nosotros utilizamos aquí, que supongo que será la misma que utilizáis vosotros, realmente es de un único uso. ¿Qué pasa? Que se puede meter en el autoclave, se puede autoclavar perfectamente, con lo cual queda nuevamente estéril. Simplemente hay que cortar tanto la fibra como la cubierta de la misma, se corta alrededor de, no sé, 10 centímetros como mucho y se autoclava, con lo cual la tienes lista para el nuevo uso. Yo habitualmente la fibra la utilizo 4 o 5 veces. A partir de ahí ya la desecho. Ahora sí, pues muchas gracias por tu tiempo. Hicimos un poco más que los 45 minutos que dijimos, pero fue muy enriquecedor. Hubo más de 30 preguntas. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Y les digo hasta la próxima, donde Montserrat seguramente estará ya en presencial con nosotros en América Latina. Así que Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. te mandamos todos un abrazo hasta España.
Otro para vosotros. Gracias. Muchas gracias. Buen día para todas y todos. Adiós. Adiós.